Buenos días, señores estudiantes. Voy a hacerles una presentación sobre el movimiento de tierras. En esta parte vamos a ver básicamente lo del relleno. Entonces, esta primera diapositiva, pues ya la habíamos visto, que es el movimiento de tierras, que para qué nos sirve. Son operaciones que se realizan de forma manual o mecánica o manual, y que se hacen solo para obras. Esto salió en el parcial y muchos pues no lo vieron, no lo leyeron. En la presentación anterior los había dicho que los movimientos de tierra se realizan para obras o dos, cuando se presente algún deslizamiento en una vía importante, ¿no? Que obstaculice la comunicación entre dos pueblos. Se presenta un deslizamiento. En esas dos cosas, en esas dos oportunidades, podemos hacer nosotros el movimiento de tierras. Cuando se presente una obra, cualquier tipo de obra, o cuando se nos presente un deslizamiento que obstruya dos vías importantes. Y se realiza de forma manual y de forma mecánica. Esto salió en el parcial, pero no sé qué pasó ahí. No lo leyeron, no lo miraron, no lo tuvieron en cuenta. Y básicamente comprende dos actividades, que son la excavación y el terrapleno relleno. Esas son las dos actividades que comprende el movimiento de tierra. Estas fueron explicadas en la anterior presentación, en la anterior diapositiva. Entonces vamos a ver acá un terraplén mecánico. Aquí, ¿qué estábamos haciendo nosotros? Esto fue un parqueadero que se construyó para Transmilenio en el Portal de las Américas, acá en Bogotá. Entonces teníamos que hacer, o la idea era hacer un terraplén mecánico, un relleno mecánico. Esto debido a que la capacidad de soporte del suelo, esto ya después de la excavación, se hizo una excavación de 1 metro y llegamos al piso de diseño. La excavación, la capacidad de soporte de este suelo, la capacidad de soportar cargas del suelo natural, no era la adecuada para soportar los buses del sistema Transmilenio, ¿cierto? La carga aquí P era muy inferior a la carga P de diseño, ¿no? Entonces, aquí a la carga P de diseño. Entonces, ¿qué se hace en esos casos? Pues en esos casos toca hacer este relleno que se hizo acá con piedra rajón, acá en el interior del país. Se denomina piedra rajón. Este tipo de piedra que se está colocando acá es la piedra rajón, se traen en estas volquetas desde las zonas de préstamo, se colocan acá, y con la retro nos ayuda muchísimo a colocar esas piedras aquí en los sitios que se necesitan, y con la colaboración del personal, de los ayudantes, pues se parten algunas rocas que quedan muy sobresalientes y se forma esta capa. Esta es la capa que se coloca acá. Ahora tomamos otro espero de otro color. Esta es la roca que se coloca acá hasta formar una capa, ¿no? ¿Qué hace esa capa? Pues esa capa simplemente nos mejora la capacidad de soporte del suelo, mejora el CBR, que ustedes lo van a ver en sus laboratorios de suelos, nos mejora el CBR. Y de aquí la capacidad de soporte de este suelo es mucho mayor. El P es muchísimo mayor y nos sirve para soportar los buses articulados y biarticulados de Transmilenio. Entonces aquí estamos utilizando lo que son las volquetas para hacer este movimiento de tierra. Inicialmente estaba el suelo natural, entonces nosotros bajamos hasta acá, sacamos esta tierra que pues no nos servía, generalmente era un relleno de una construcción anterior. Entonces este relleno sin compactar, que estaba ahí inicialmente cuando estaba solo el terreno, retiramos este relleno. Este es el paso número 1, es retirar el relleno, y el paso número 2 es esto que les expliqué acá, ¿no? Al retirar el relleno y llegar nosotros acá al terreno natural, pues vimos que la capacidad de soporte de ese terreno no era la adecuada y se rellenó con piedra, tal como se indica acá. Entonces acá vemos la utilización, el empleo de una retroexcavadora acá, CAT 320D, y acá tenemos otra retroexcavadora de las mismas características. Además, la presencia de volquetas
que nos llevan el material, nos sacan el material de excavación y nos traen la piedra para el relleno y el mejorar la capacidad de soporte, como ya les dije, del suelo. Posteriormente se coloca un asfalto triturado, este es un asfalto molido, que se trae de otras zonas de otros sitios donde el asfalto ya ha cumplido su ciclo de vida. Este es el asfalto, eso se muele, se tritura y se muele, se cargan unas volquetas y se coloca sobre el relleno de rajón. Vemos el relleno de rajón y acá vemos también la utilidad de la motoniveladora. Esta motoniveladora es clave para poder extender el material del asfalto triturado encima de la capa de rajón. Encima de la capa de rajón va el asfalto y encima del asfalto va el recebo. Acá en esto que les estoy indicando son los viajes, la cantidad de recebo que se tiene para colocarla. Aquí donde les estoy marcando ya se colocó ese recebo, ¿cierto? Entonces podemos mirar el procedimiento por acá. Bueno, aquí tengo otra foto donde está la moto extendiendo este asfalto triturado. Entonces, a ver si por acá les puedo marcar. Entonces nosotros tenemos acá nuestro terreno natural. Después de haberle sacado el relleno que tenía, haber bajado hasta la cota de diseño, entonces acá en esto se coloca el rajón, como les expliqué en la anterior diapositiva, para mejorar la capacidad de soporte del suelo. Se coloca una capa de 40 o 30 centímetros de rajón de acuerdo con diseños. Y encima de esa capa, eso se nivela, así como les expliqué, va una capa de asfalto, asfalto triturado, aquí va una capa de asfalto molido, fisurado, y encima del asfalto sí va el encima del asfalto iría el recebo. Entonces, voy a borrar esta línea que no me quedó bien. Encima del asfalto va el recebo. Dos capas de recebo. Entonces aquí iría el recebo. Que recebo. Este es el recebo. También lo tenemos acá copiado en viajes. Se extiende la capa de asfalto sobre el rajón. Esto es el rajón. Para que ustedes me entiendan el perfil, esto es el rajón. Y este es el terreno natural. Este es el terreno natural después de realizar la excavación. Entonces va el terreno natural, luego va el rajón, luego va el asfalto que les estoy indicando acá y por encima de ese asfalto irían dos capas de recebo. Para eso necesitamos el apoyo de este equipo que se llama una motoniveladora para que nos extienda el asfalto y también para que nos ayude a extender el recebo. Esas capas de asfalto debe estar compactada con este vibro Dynapac. Este vibro tiene una presión acá, aparte de que genera la presión con el cilindro, con este cilindro que tenemos acá, perdón, que les estoy marcando, y con la llanta trasera, que también ejerce una presión. Esto tiene una vibración, ¿no? Este cilindro está vibrando, este cilindro vibra, y al vibrar, pues va a acomodar, va a compactar las partículas de el asfalto. Acá tenemos también el mismo vibro y haciendo esta actividad de compactación. Esto está compactando el terreno. Entonces, ¿qué hace el vibro compactador? A colocarles por acá un ejemplo. Se tienen las partículas del asfalto, pues esto es a modo de descriptivo, ¿no? Las partículas pueden ser un poco más pequeñas del asfalto triturado. Esto lo hago para explicación. Pongamos que este asfalto está así. Entonces, con el peso y con la vibración
del equipo, de este Dynapack, pues se van acomodando las partículas, se van acomodando en los vacíos que existen dentro de esta capa granular, se van acomodando. Esto puede bajar, esto puede, obviamente puede presentar un asentamiento, debe presentar un asentamiento, presenta un asentamiento, se hace más, la altura se disminuye debido al peso que tiene acá el vibrocompactador, el peso y la vibración, el peso más la vibración del compactador. Entonces van acomodando estas partículas hasta que la capacidad de soporte pues aumenta, ¿no es cierto? ¿Cómo se calcula la capacidad de soporte? Pues eso se hace con el Proctor. Ustedes también lo debieron haber visto. Se toman muestras de laboratorio con un ensayo que se llama Proctor. Y esto generalmente debe estar al 95%, un poquito por encima del 95%. Para llegar a ese 95% o más, pues nosotros utilizamos estos equipos que se llaman vibradores, vibrocompactadores, equipo vibrocompactador que tiene la posibilidad de vibrar movimiento interno dentro del cilindro que va vibrando y va acomodando las partículas. Entonces acá al fondo vemos los buses del sistema y acá estamos nosotros construyendo este parqueadero. Entonces ya hemos utilizado volquetas, hemos utilizado retroexcavadoras, hemos utilizado motoniveladoras y estamos en esta diapositiva viendo la utilización del vibrocompactador. Acá es más o menos el mismo sistema que les comentaba, que hemos utilizado las retroexcavadoras para extender la piedra rajón, la motoniveladora para extender el recebo y el vibrocompactador para compactar ese recebo. Entonces ahí hemos utilizado tres máquinas. En la primera diapositiva están las volquetas, que son las que nos traen el recebo, nos llevan el material que no estamos utilizando, nos traen la piedra rajón y también se van llevando el material que no utilizamos en esta zona. En las esquinas, generalmente, pues no podemos colocar el vibro. ¿Por qué? Porque iría a chocar el cilindro contra estos bordes. Entonces, acá utilizamos una herramienta menor, que es este vibrocompactador pata de elefante, así se llama en obra, un vibrocompactador pata de elefante que va compactando estas esquinas. Nos va dejando estas esquinas con la compactación adecuada. Acá se puede utilizar el vibrocompactador hasta cierto punto, pero después debemos utilizar equipo menor. Posteriormente, encima de la capa de recebo que les comentaba, la última capa de recebo que les comentaba, nosotros colocamos 30 centímetros de concreto. 30 centímetros de concreto, los cuales llevan unas dovelas, 30 centímetros de concreto. Estos son unas dovelas que transfieren las cargas de una placa a la otra. Esto se hace con el fin de minimizar las fisuras. Evitarlas 100% no es posible, pero estas dovelas sí van minimizando las fisuras que se pueden presentar en el concreto por los cambios de temperatura, ¿no? Cambio de temperatura del concreto con el calor y el frío, el concreto se trata de expandir y se puede fisurar. Estos pasadores o dovelas son claves para evitar esas fisuras. Y finalmente tenemos acá una vista de nuestro trabajo que fue la localización de la construcción de esta zona de parqueo. Esta es más o menos la idea. Ahora vamos a mirar un ejemplo de aplicación. Entonces, dicen, les puede colaborar a ustedes para que lo tengan como orientación para hacer su taller número 2. Entonces, dice dentro del taller número 2 que ya está en el campus virtual para que ustedes lo vayan haciendo. Ya lleva creo que 8 días ahí colocado. Hoy estamos a 18 de octubre, entonces espero que ya lo estén trabajando. Se tiene un bulldozer con las siguientes características. Es un CAT de 9H. Un bulldozer está equipado con un desgarrador. Ese desgarrador es un gancho que puede ir en la parte de atrás. Es un gancho que sirve para abrir el terreno natural, para romper el terreno natural.
es un gancho que tiene el bulldozer adosado, entonces se llama un desgarrador con un diente, es un solo gancho. El desgarrador penetra 60 centímetros, 0.6 metros, y la distancia entre cada pasada es de 90 centímetros. La velocidad en primer cambio, en primera velocidad, es de 1.6 kilómetros por cada hora, la velocidad del bulldozer. La longitud del trabajo, la longitud que estamos trabajando son 150 metros. Y el tiempo muerto en cada cabecera al realizar la maniobra de devolución es 0.25 minutos. Es decir, el bulldozer pierde 0.25 minutos cuando llega aquí y se va a devolver en la maniobra de devolución, pierde 0.25 minutos. Cada maniobra de devolución. La eficiencia en el trabajo es de 45 minutos por cada hora, es decir, solo se trabajan 45 minutos por cada hora. Puede deberse a problemas con el conducto, con el operador que tiene que bajarse de sus necesidades fisiológicas, cambio de tanqueo, de pronto algún arreglito menor, pero se trabajan 45 minutos efectivos por cada hora. No se trabajan los 60 minutos, sino 45 minutos efectivos. Entonces, con base en estos datos, se pide hallar la velocidad, o sea, cambiar. Básicamente la velocidad la tenemos acá, pero la idea es cambiar la velocidad a metros por minutos para facilitar la solución del problema. El tiempo en ciclos, el número de ciclos, el volumen en metros cúbicos desgarrado por cada ciclo y la producción de ese bulldozer en metros cúbicos por cada hora. Eso es lo que se está pidiendo de este ejercicio. Entonces vamos a mirar a ver cómo se soluciona. Entonces el primer punto nos dice que vamos a pasar la velocidad a metros, ¿cierto? La velocidad de nuestro bulldozer la tenemos acá, 1.6 kilómetros por cada hora. Entonces, para pasar para pasarlo a metros por minuto, pues se hace esa operación, se multiplica por 1000 y se divide por 60. Eso es una operación matemática muy fácil de realizar. El tiempo en ciclos, entonces tenemos que la longitud es de 150 metros, la longitud que se está trabajando es de 150 metros, se divide entre la velocidad, espacio es igual a velocidad por tiempo, y se le agrega el tiempo muerto. Recuerden que el tiempo muerto en cada esquina, el bulldozer pierde 0.25 minutos mientras se devuelve. Entonces, el ciclo nos dice que hace 5.86, se gasta 5.86 minutos por cada ciclo, es decir, ir y volver gasta 5.86 minutos, 6 minutos gastaría. El siguiente paso es el número de ciclos que hace el bulldozer en cada hora. Entonces, estos 45 son los 45 minutos efectivos que trabaja el bulldozer. Aquí, como les comentaba anteriormente, no podemos colocar 60 porque se pierden 15 minutos en maniobras, en otro tipo de actividades. La eficiencia no es del 100% de la máquina. Entonces, le colocamos estos 45 minutos, esos son 45 minutos, que es un dato del problema, dividido los 5.86 minutos por cada ciclo, que lo hemos calculado acá. Entonces, eso me dice que el número de ciclos por cada hora es de 7.86 ciclos por cada hora. En una hora hace prácticamente 8 pasadas, casi 8 pasadas. Luego nos dice el volumen en metros cúbicos desgarrado por cada ciclo. Volumen en metros cúbicos desgarrado por cada ciclo. Entonces tenemos los 150 metros que nos tenemos que avanzar. La profundidad del desgarrador, esto es la profundidad del desgarrador, también es un dato del problema. Y este punto 90 también es un dato del problema, es la separación entre los dos desgarradores, ¿cierto? Entre las dos pasadas del desgarrador. Entonces nos dice que el volumen en metros cúbicos desgarrado por cada ciclo es de 81 metros cúbicos por cada ciclo. Siguiente pregunta que nos hacen es la producción, ¿cuánto nos produce ese bulldozer por cada hora, cierto? Entonces, la producción es el volumen que hace el bulldozer multiplicado por el número de ciclos, ¿cierto? Él mueve o tiene un volumen de 81 metros cúbicos por cada ciclo y hace 7.68 ciclos, entonces la producción por hora
es de 622 metros cúbicos más o menos. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestro bulldozer en una hora mueve, desgarra, suelta 622 metros cúbicos. Este es un modelo de ejemplo para que ustedes lo tengan en cuenta la solución de su taller número 3. En un PDF que les acabo de enviar hoy también a sus correos, hay algunos ejemplos muy, muy parecidos, muy similares a este. Obviamente no todos son iguales, ¿no? Pero este es como una guía para que ustedes vayan solucionando su taller número 3, al igual que el PDF que les envié. En el PDF que les envié hay también ejemplos de estos, hay ejercicios ya resueltos para que ustedes lo tengan en cuenta. Pero es básicamente esto, ¿no? Entonces, cuando les dicen cambiar la velocidad a metros por minuto, pues simplemente hacer una regla de 3 y cambiarlo a metros por minuto. Luego tenemos el tiempo de ciclo en minutos, el número de ciclo por minutos, el volumen en metros cúbicos desgarrado por cada ciclo y finalmente la producción. Esto es lo que nos interesaría a nosotros para mirar por cuántas horas podemos alquilar el bulldozer, ¿cierto? Aquí nosotros vamos a mirar, o si es de la empresa, si es de la empresa, pues no necesitaríamos alquilarlo, ¿no? Pero si nuestro bulldozer es alquilado, pues entonces aquí vamos a mirar nosotros con ese rendimiento que hemos calculado, cuántas horas lo podemos alquilar. ¿Cuántas horas podríamos alquilar al bulldozer? Pues como lo que les comentaba en las anteriores videoconferencias, para no tenerlo parqueado, porque el costo de un bulldozer de estos es alto, ¿no? El costo por hora, que era una de las tareas del taller número 1, es alto, ¿cierto? Es alto. Alguien me colocaba que 1.200.000, 1.300.000 por hora, pues no creo que esté tan alto, ¿no? Es alto, pero no tanto para llegar a 1.000.000 de pesos por cada hora, ¿no? Eso era una de las actividades de su taller número 1. Listo, muchachos, creo que esto era lo que les tenía para presentarles. Muchísimas gracias. Cualquier duda, cualquier inconveniente que ustedes tengan por el WhatsApp, por los medios de comunicación que hemos dejado desde la primera tutoría. Y no duden en preguntarlo. Yo siempre que todas las preguntas que me hacen de este curso de equipos, yo las trato de contestar. Si no inmediatamente, al día siguiente les contesto lo que me envían por el WhatsApp. Entonces, manos a la obra, pónganse en hacer su taller número 3. No dejen todo para última hora, que es una costumbre que tenemos casi todos los colombianos, que estamos enviando nuestras actividades en el último minuto, al último segundo, y puede pasar algún inconveniente, ¿no? Se cae la internet, está pesada la internet, no sube el archivo, algo pasa y se nos complica la cuestión. Entonces, hacerlo con tiempito. Yo creo que esto yo lo estoy repitiendo los últimos 10 años y pues ya ha calado en algunos. Hacerlo con tiempo y así nos evitamos inconvenientes. Si ustedes lo suben el sábado y el archivo por X o Y razón no le sube, pues tienen todo el domingo para subirlo, o me escriben y me dicen, mire, yo lo subí ayer sábado, pero parece que no llegó, parece que sí subió, está bloqueada la página, alguna cuestión. Pero si usted lo suben el domingo a las 11:30 de la noche, pues nadie les va a solucionar ese inconveniente. Muchísimas gracias y nos estamos hablando en una próxima oportunidad.